En este video, que espero que sea relativamente breve, les quiero mostrar un ejemplo de estimación de un sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados en dos etapas. Fíjense los datos con que vamos a trabajar, si los tengo en un archivo Excel. Ahí los importamos. Em, Estos son datos mensuales, mensuales, de una serie de variables sobre el mercado de préstamos comerciales de Estados Unidos, ¿sí? Préstamos bancarios comerciales. Em, Ahí déjenme simplemente hacer un gráfico de estas variables, así, perdón, espérenme, que algo me falló ahí en la ejecución. Ahí está, sí, aquí tenemos todos los gráficos de las variables. Y aquí tenemos una descripción de las variables, ¿sí? Eh, la variable D de mayúsculas son los depósitos, los depósitos en billones de dólares. Q, esta variable que está aquí arriba a la izquierda, es el monto de préstamos otorgados también en millones de dólares por bancos comerciales de Estados Unidos. Em, RD, ¿sí? Es la tasa de rendimiento de bonos em, corporativos de Estados Unidos. Es esta variable que está aquí. IPI es el índice de producción industrial de Estados Unidos, una proxy de la actividad económica, del nivel de actividad económica o de la evolución de la actividad económica. R es la tasa de interés que está por acá arriba, ¿sí? La tasa de interés justamente de estos préstamos comerciales. Y RS es la tasa de rendimiento, ¿sí? De bonos de Estados Unidos a 3 meses, ¿sí? A 3 meses, es esta que está aquí. Em, bueno, la cuestión aquí va a ser estimar las curvas de oferta y de demanda de este mercado de préstamos comerciales, y para lo cual tenemos el monto de préstamos, que aquí jugaría el rol de la cantidad, y la tasa de interés de esos préstamos, que jugaría el rol del precio, ¿sí? Esto va a ser el precio. Ok, entonces lo que vamos a hacer es estimar este sistema de oferta y demanda. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, fíjense. Esta va a ser la curva de oferta. En primer lugar, vamos a estimarlos por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? O sea, la primera estimación que vamos a hacer es mínimos cuadrados clásicos. Obviamente es una estimación que va a tener problemas de sesgo e inconsistencia de los estimadores. ¿Por qué? Porque esta variable que voy a poner acá a la derecha, R, la tasa de interés, va a ser endógena por simultaneidad, porque justamente se determina de manera simultánea en este mercado junto con la cantidad de préstamos, digamos, otorgados en el sistema bancario de Estados Unidos. Entonces, básicamente, esta va a ser la curva de oferta y esta va a ser la curva de demanda que vamos a estimar. Que si me lo permiten, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Si me dejan. eh, Vamos a abrir aquí un archivo. No, vamos a abrir una nueva pizarra, sí. Creí que está en blanco esa, perdón. ¿Mm? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer, a ver si lo podemos ver. Sí, bueno, vamos a ponerlo por ahí. ¿Sí? Es estimar lo siguiente, ¿no? La curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta va a ser lo siguiente.
Ahí está. Va a ser y vamos a estimar modelos log-log, ¿sí? Vamos a especificar estas ecuaciones como si fueran log-log, ¿sí? Vamos a estimar el logaritmo natural de Q, el periodo T, ¿sí? Eh, en función de, bueno, obviamente esto va a ser, pongámosle un alfa 0 más alfa 1 por el logaritmo natural de la tasa de interés, RT, ¿m? Más alfa 2 por el logaritmo natural de RS. RS, recuerden, es la tasa de los bonos, ¿sí? De Estados Unidos. Fíjense, recuerden que aquí teníamos la explicación, ¿sí? ¿Qué es? Es la tasa de bonos a 3 meses. ¿M? Con lo cual, básicamente lo que estamos diciendo es que la cantidad ofrecida en este mercado va a depender de la tasa de rendimiento de bonos de Estados Unidos. A ver, ¿cómo se puede pensar esto como una inversión alternativa que tienen los bancos? ¿Sí? O sea, los bancos básicamente pueden prestarle al sector privado o prestarle al sector público. Esa es la lógica de que entre esta variable aquí. ¿Sí? Y también vamos a tener, déjenme mover esto un poquito, pues lo podemos poner por abajo mejor, ¿sí? Creo que va a quedar mejor. Ahí está. ¿Mm? Em, Vamos a tener también aquí, les decía, los depósitos, ¿sí? Los depósitos. Va a ser otra variable que van a jugar un rol en la curva de oferta. Perdón. Y esto, sí, ahora es un más. Y esto pongámosle que es epsilon t. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica de que entren los depósitos en la curva de oferta? Bueno, son como un insumo, ¿no? Para los bancos, digamos, los depósitos que recibe el banco son un insumo para poder hacer préstamos. Y básicamente los bancos prestan el dinero que depositan justamente sus depositantes, sus clientes y los ahorristas. Em, y respecto a la curva de demanda, lo que vamos a proponer estimar es lo siguiente, que el logaritmo natural de la cantidad, o sea, esto recuerden es el monto de préstamos, es igual a una constante más, obviamente, va a depender de la tasa de interés, que es el precio de este mercado, de vuelta. Perdón, déjenme, estamos. ¿Mm? De paso, borramos esto que hemos hecho aquí. Eh, y déjenme ver qué variable venía aquí primero. Ahí estamos. El logaritmo actual de RD. RD era la tasa de rendimiento de bonos corporativos de Estados Unidos, ¿sí? De empresas de Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica que entre esta curva esta variable en la curva de demanda? Es que esto sería como un bien sustituto, una cosa por el estilo, ¿sí? Las empresas podrían financiarse mediante préstamos bancarios o bien podrían financiarse mediante la emisión de obligaciones negociables, ¿sí? En el mercado de capitales. Y esto sería la actividad económica, ¿sí? Básicamente el IPI es un índice de producción industrial, ¿m? Y más un término de error, llamémoslo U, ¿sí? Bueno, obviamente aquí la lógica es que esto jugaría un rol parecido al del ingreso de los consumidores en algún otro mercado, ¿sí? O sea, básicamente si aumenta la actividad económica, probablemente aumente la demanda de crédito por parte de las empresas, ¿sí? Bueno, este es el sistema de ecuaciones que vamos a estimar, ¿sí? ¿Y qué es lo que proponemos estimar aquí? ¿Sí? Aquí con la función LM mediante mínimos cuadrados clásicos,
¿sí? Fíjense que todas estas variables las tomamos del elemento datos que importamos previamente. Y esto es lo que nos da la estimación de la curva de oferta. ¿Mm? Como esto es un modelo log-log, esto se puede interpretar como elasticidades. A la constante no le prestamos particular atención, pero sí fíjense que la pendiente de la curva de oferta respecto a la tasa de interés parece ser positiva, ¿sí? Un incremento de 1% en la tasa de interés genera un incremento de 0,07% eh, en, eh, en la cantidad ofrecida, ¿sí? De préstamos, ¿m? El monto de préstamos ofrecido. Un incremento de 1% en RS, que era la tasa de los bonos de Estados Unidos, reduce en 0,03% aproximadamente eh, la cantidad ofrecida de préstamos. Recuerden, esto era como una, digamos, un activo sustituto para los bancos, ¿no? O sea, digo, pueden invertir los fondos de sus depositantes prestándole al sector privado, préstamos comerciales, o prestándole al sector público, sí, a través de estos bonos. Con lo cual, si el rendimiento de los bonos aumenta del sector público, se hace más atractiva esa inversión, o sea, prestarla al sector público, y por lo tanto se reduce la oferta de crédito al sector privado, ¿sí? Se reduce la cantidad de préstamos comerciales. Bueno, fíjense que igual este efecto pareciera ser no significativo estadísticamente, al menos en esta estimación. Y bueno, después un incremento en los depósitos de un 1% genera un incremento en la cantidad ofrecida de préstamos comerciales de 1,16%, ¿sí? ¿Ok? Y este efecto parece ser estadísticamente significativo. Ok, ahora podemos estimar la curva de demanda, con también la función LM. ¿M? Y nos da estos resultados. Y aquí todas las variables parecen ser estadísticamente significativas. Y los signos parecen ser los apropiados, ¿sí? La pendiente de la curva de demanda parece ser negativa, un incremento de 1% en la tasa de interés reduce la cantidad de demanda de crédito en 0,68%, bueno, razonable. Si se encarece el crédito digamos, bancario, bueno, debería reducirse digamos, la cantidad demandada de crédito bancario por ser ahora más caro, ¿sí? Un incremento de 1% en el rendimiento de los bonos corporativos, ¿sí? Incrementa la cantidad demandada de crédito bancario en 0,9% casi, ¿sí? 0,9%. Bueno, esto también es razonable si aumenta el precio del bien sustituto, si se encarece el bien sustituto para los demandantes de crédito, o sea, se encarece este eh, método sustituto de financiamiento para las empresas, y estos son créditos, por eso son créditos comerciales, pues son créditos a empresas, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente las empresas van a tender a financiarse más mediante crédito bancario, ¿sí? Que mediante la emisión de obligaciones negociables. Y después un incremento de 1% en la actividad económica o en la producción industrial, en este caso, genera un incremento de 2,7% en los préstamos bancarios. Esta es la estimación por mismos juegos clásicos. Pero dijimos, ¿no? Esta estimación puede ser sesgada e inconsistente. ¿Por qué? Por endogeneidad de la tasa de interés, ¿sí? Debido al fenómeno de simultaneidad. Entonces vamos a llevar a cabo la estimación ahora por mínimos cuadrados en dos etapas. Y esto lo podemos hacer con la misma función que utilizamos para variables instrumentales en los videos de la semana pasada, que forma parte de la librería AER, ¿sí? Y que es nada más y nada menos que la función iberreg, ¿sí? Entonces, lo que vamos a explicitar en la función iberreg para estimar la curva de oferta es la expresión de la curva de oferta en código de R, ¿sí? La barra que separaba después, recuerdan las variables instrumentales, ¿sí? Y a la derecha de la barra vamos a poner todas las variables estrictamente exógenas de este sistema de ecuaciones, porque estos son todos los instrumentos que vamos a utilizar en esta estimación. Si fíjense que este es un sistema en el cual ambas ecuaciones estructurales están sobreidentificadas, ¿sí? Eh,
básicamente tenemos dos variables, digamos, estrictamente exógenas en una ecuación, dos variables estrictamente exógenas en otra. Vamos a tener cuatro variables, digamos, en la forma reducida, cuatro pendientes que acompañan las variables, o sea que ahí va a haber cuatro parámetros por ecuación, más la constante, cinco parámetros, y bueno, las ecuaciones de la, digamos, de la forma estructurada tienen cuatro parámetros, ¿sí? Tienen cuatro parámetros que son las que acabamos de estimar por medio cuadrado clásicos, pero bueno, que la estimación va a ser sesgada e inconsistente, ¿sí? Entonces fíjense que ambas ecuaciones están sobreidentificadas. Por eso es que estos mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Y bueno, llevamos a cabo esta estimación. Fíjense, de vuelta, lo que ponemos a la derecha son las variables estrictamente exógenas, que estas dos, RS y D, o sus logaritmos naturales, entran en la ecuación de oferta, pero también ponemos las dos que no entran en la ecuación de oferta, que son RD e IPI, que son las que son excluidas de la ecuación de oferta, ¿sí? Y nos permiten identificarlas justamente, ¿no? A esa curva de oferta. Entonces, llevamos a cabo esta estimación. Esto es lo que nos da la estimación por medios cuadrados en dos etapas, ¿sí? Fíjense, un incremento de la tasa de interés, de 1%, genera un incremento de la cantidad ofrecida, ¿sí? De préstamos de 1,16% casi, ¿sí? Fíjense que la magnitud de este coeficiente es bastante mayor que la que habíamos obtenido por medios cuadrados clásicos, ¿sí? Y lo otro notorio es que la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, ahora sí es significativa estadísticamente, ¿sí? Al 5%. Y la magnitud de su efecto sobre la cantidad ofrecida también es bastante mayor que la que habíamos estimado anteriormente, ¿sí? Un incremento de 1% en la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos reduce la cantidad ofrecida de préstamos comerciales en 0,96%, ¿sí? Y bueno, y nuevamente digamos, un incremento de 1% en los depósitos, que son este insumo digamos, con que se otorgan los préstamos, podemos pensar que es un insumo de esta industria, ¿sí? Bueno, incrementan 1,21% casi los préstamos comerciales, la cantidad de préstamos comerciales, ¿sí? Otorgados. Bueno, esta magnitud creo que no difiere tanto, ¿ven? De la estimación por medios cuadrados clásicos, pero los otros dos coeficientes sí cambian bastante, ¿no? O sea, cambia bastante, por ejemplo, la pendiente respecto a la oferta, ¿no? Cambia muchísimo. Antes era muy cercana a cero y bueno, ahora nos da un valor por encima de uno, ¿sí? Por encima de uno. Eh, lo otro que podemos hacer, ¿sí? Es justamente estimar la ecuación de demanda, ¿sí? También log Q es la variable dependiente, log R es la otra variable endógena, ¿sí? Donde tenemos el problema de endogeneidad, log RD, eh, perdón, estaba en otro ejemplo, ¿sí? Log RD, log IPI, estas son las variables estrictamente exógenas que entran en la curva de demanda, ¿sí? Em, y después de la barra ponemos las dos variables estrictamente exógenas, ¿sí? Que de vuelta juegan el rol de variables instrumentales aquí, que entran en la curva de demanda, y también las dos variables estrictamente exógenas que entran en la curva de oferta, ¿sí? Que son las variables excluidas de la curva de demanda que nos permiten identificar justamente esta curva, ¿no? La curva de demanda. Estimamos esta ecuación. Y fíjense, este es el resultado de la estimación, un incremento de 1% en la tasa de interés, reduce la cantidad demandada, ¿sí? La cantidad demandada de préstamos comerciales en 0,83% aproximadamente, un incremento de 1% en el rendimiento de los bonos corporativos, genera un incremento en la cantidad demandada de préstamos comerciales de 1,07% aproximadamente, y un incremento de 1% en la actividad industrial, ¿sí? En la producción industrial, que vuelta podemos tomar como un proxy de la actividad económica, genera un incremento de 2,64% aproximadamente en la cantidad demandada, sí, o bien, de préstamos comerciales, ¿sí?
Eh, si comparamos con la estimación de la curva de demanda previa, bueno, aquí la cosa no parece cambiar tanto. Si todas las variables son significativas, ahora también como ocurría en la estimación por mínimos cuadrados clásicos, lo que sí ocurre, aumenta un poquito la pendiente de la curva de demanda. Eh, También la pendiente respecto a la tasa de los bonos corporativos, que ahora parece superar digamos, la unidad. Y no cambia mucho la elasticidad respecto a la producción industrial, ¿sí? No cambia de manera muy significativa, que digamos, ¿sí? Pero bueno, al menos en cuanto a la magnitud, ¿no? Eh, este es el ejemplo que les quería mostrar. Lo que les dejo aquí, que esta es la parte del código con que antes me confundí, eh, esta es la estimación por mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? De el ejemplo, ¿sí? De sistema de ecuaciones que les dejé en una nota de clase por mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? Y si llevan a cabo esta estimación, ¿sí? Este ejemplo, fíjense que este ejemplo hacía uso de estos mismos datos con que estamos trabajando aquí, pero básicamente, eh, digamos, era un sistema de ecuaciones exactamente identificado. O sea, aquí incluíamos a los depósitos solamente en la curva de oferta, como era estrictamente exógena, y aquí a la tasa de rendimiento de los bonos corporativos en la curva de demanda solamente, ¿sí? Entonces, este sistema de ecuaciones está exactamente identificado, ¿sí? Y si llevan a cabo la estimación, fíjense, les va a dar los mismos resultados que obtuvieron por mínimos cuadrados indirectos. Y yo aquí los invito a que hagan la comparación, si obviamente los resultados difieren de lo que acabamos de estimar recién, pero fíjense que los valores de los coeficientes son los mismos que se obtienen por mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? De vuelta, los invito a ustedes a que hagan la comparación, ¿sí? ¿Ok? ¿Mm? Estos son los coeficientes de la curva de demanda. La constante no la habíamos estimado para los que hayan leído esa nota de clase ya, ¿sí? Y estas son las pendientes que estimamos en esa nota clase de la curva de demanda, si la otra era la curva de oferta. Esta es la curva de demanda. Bueno, de vuelta, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas o variables instrumentales, cuando tenemos ecuaciones exactamente identificadas, nos devuelven los mismos valores estimados, básicamente, ¿sí? Los estimadores coinciden, ¿sí? Bueno, chequenlo ustedes. Bueno, esto era lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya resultado útil el ejemplo. Y bueno, recuerden que tienen también la guía de ejercicios prácticos para ver y resolver más ejemplos relacionados con estos temas.